evangelizar Milton, en la obra del del movimiento misionero mundial. Vi. Porque mi hermano me dijo, busca donde hay un corderito. Y yo decía, ¿dónde Betel. habrá un corderito? Y era Betel Televisión. Era Betel Sí, Televisión, Betel. pero yo no ¿En sabía. la 28? No, ahí no. Yo vivía en la parte de los Olivos. Como en Lima, es donde te vas a iglesia del movimiento, te vas a la esquina y del movimiento, todo. Y doy la gloria a Dios porque Dios usó a un hombre de Dios que nos trajo así en la doctrina. Y donde la obra se expandió mucho. Mucho se expandió y para la gloria y la misericordia de Dios, Dios me llevó a Chile con un propósito. Milton, ¿cuántos años haces que estás en el camino del Señor? Para 4 años ya. 4 años. ¿Y cómo fue para que vengas a Chile? Yo no perdí la esperanza porque un amigo vino en el 2010. En ese instante yo no era cristiano. Y él me dijo, yo te voy a llevar. Porque vivíamos en la misma casa en que la empresa nos pagaba. Y me dolió como amigo humano que él se separe y yo que me quede, ¿no? Y me dijo, yo te voy a llevar mejor. Y después le decía, amigo, a ver, llévame. Y entonces me dijo, todavía. Pero yo no entendía que era el plan de Dios. Y ahora entiendo que el plan de Dios es perfecto. El Dios es un Dios de orden. Con Dios no hay cosa imposible para Dios. Todo es posible. Entonces cuando un día yo me accidenté en la cocina, yo no podía caminar. Pero cómo era Dios de tan bueno y tan misericordioso que yo estaba sin trabajo. Pero Dios usaba a los hermanos para que me digan, hermano, yo veo que tú no comes, ven, vamos, te llevo, te invito a un ceviche. Y yo me quedaba así, como yo no trabajaba, pero los hermanos me daban. Era Dios usando su vida de ellos. Entonces un día faltaba 4 días para la Santa Cena. Pero en ese instante yo buscaba porque como yo terminé mi carrera de la parte administrativa, se me presentaron entrevistas para irme al Banco BCP, al Cencosud, al Falabella, al Interbank, a todos los bancos. Pero yo no podía caminar porque como yo me accidenté, en la cocina se me bajó una olla al pie y no podía caminar. ¿Y cómo yo me voy a ir a una entrevista que es de un banco de ejecutivos, así con una sandalia que le dicen allá y un zapato para irse con terno, allá con traje? Pero bueno, entonces ¿cómo era Dios va trabajando en mi vida? Hasta ahora yo no tengo cómo agradecerle al Señor. Solo decirle, serle fiel hasta la muerte. Porque Dios me ha ayudado. Y entonces me llaman a una entrevista y me dicen, ven hijo, ahora mismo te llevo para darte tu oficina. Sentado ahí hasta que Dios me sane el pie. Pero yo en una Santa Cena yo le dije, Dios mío, haz algo, sánalo, porque estaba bien hinchado el pie, no entraba el zapato. Entonces ahora yo le decía, por favor, Dios mío, por eso dice la palabra, todo lo que hagas, pidiendo al Padre en oración y creyendo, dice, será hecho. Porque a veces como nosotros pedimos, pero no creemos. Nosotros pedimos y no creemos. Pero cuando el Padre nos tan solo cree y verá la gloria de Dios. Entonces yo le dije, Dios mío, una Santa Cena, Señor, sánalo. Y yo me acosté pues con la pierna bien hinchada. Y para la gloria de Dios me desperté el pie como si no hubiese pasado nada. Y me voy, abro la computadora, los mensajes de Chile. Amigo, ven, necesitamos urgente un trabajo a Chile. Ahora hablé con mi pastor, le dije, Dios mío, si es tu voluntad, tú me llevas allá, llévame, pero para trabajar en tu obra, si no, no me lleves. Pero el diablo, ahí cuánto no trabajaba, y hablé con mi pastor me dijo, ya hijo, te vas. Porque eres soltero, no tienes esposa, si no, no te puedes viajar porque el hombre no lo puede dejar a la esposa, pues donde se van tiene que, para eso uno se compromete, ¿no? Y me fui, y en el terminal, en migraciones peruanas, se levantó el enemigo. Me dijeron, tú no vas a pasar por este motivo, por el otro, bajen su maleta del joven, trasladen nuevamente, repórtenlo al Perú. En mi corazón decía, Dios mío,
si tú me llevas, pero para hacer tu obra, y si no, regrésame. Entonces tú me dijo, tú me dijo el policía, y yo le dije, saqué mi Biblia, y, eres cristiano, me dijo, para la gloria del Señor, sí, le digo, ya, súbanlo la maleta, dijo, súbanlo la maleta, dije, este es el plan de Dios, dije. Sin palabras. Sin palabras. Y después me abrazó, me dijo, hijito, ora por mí. Yo le dije, Cristo te ama y Cristo te puede cambiar. Porque allá los policías son, como se puede decir, la palabra que le dicen cutreros, porque sacan plata a la pobre gente. Yo le dije, Cristo te ama y te puede cambiar, y lo que tú estás haciendo no le agrada a Dios, le dije. Él sabía a qué yo me refería. Y entonces yo donde Dios comenzó a usar mi vida en el mismo bus. Por eso dice la palabra, tan solo oremos por los enfermos y los enfermos serán sanados. Amén. Entonces yo en el bus, una niñita estaba bien enferma, no nos dejaba dormir. Pero yo vine a unos jóvenes conversando de la palabra del Señor en el transcurso del viaje. Entonces me despiertan, me dicen, vaya, orar por esa joven, me dijo. Pero era el mismo Señor levantándome para ver la gloria de Dios. Santo. Entonces yo me fui, le dije, de repente usted cree en otra religión, pero la religión nos salva. Tenemos un Dios, le digo, que es un solo Dios, un solo mediador, le dije. Entonces le digo, póngalo su mano, le digo, donde está su enfermedad, déjeme orar, le digo. Comencé a orar, Señor, en tus manos está mi vida, soy un instrumento para ti, le dije. Y créame que terminé de orar y la niñita como muerta. Y yo me sorprendí pensando que de repente se murió. Pensando que se murió y yo estaba preocupado, mano. Se liberó. Entonces un santo remedio, ¿cómo se puede decir esto? Que se quedó bien dormida la niñita hasta el día siguiente. Entonces y seguíamos así, y como lo vi a la mano de Dios. Pero yo con la duda, de repente la niña murió. Entonces vuelta el Señor dijo, chofer, decía así, decía, me mate el estómago, decía, ¿dónde va a parar en un desierto? Que donde estaban por las tierras chilenas ya. Entonces el joven nuevamente me despierta, me dice, vaya a orarme. Pero era el mismo Dios, y me voy ahí, si lo puse mi mano en donde le dolía. Le dije en el nombre de Jesús, le dije, reprendo toda obra del diablo, así con toda la autoridad de Dios. Pero como es el diablo. Terminamos eso, el Señor como también se quedó dormido hasta el día siguiente. Y entonces bajamos a una bomba que le dicen en Santiago, en Chile. Y el Señor se va, me abraza, me dice, gracias por sanarme. Y yo le dije, no, a mí no me des la gloria, le dije, da la gloria a Dios. Porque todo se merece la gloria a Dios. Le dije, yo soy solo un instrumento, le dije. Y bueno, vi la mano de Dios, pero yo antes de eso yo me soñaba predicando, como se puede decir, a multitud de gente. Entonces, como yo no conocía en Santiago, mi anhelo era el fuego que yo tenía en mi corazón de darle la palabra al que lo encontraba. Y a mi amigo le digo, oiga amigo, le digo, ¿y dónde queda la plaza de armas? Y me dijo, está a una cuadra. Me fue a la plaza de armas, comencé a voz en cuello a predicar la palabra del Señor ahí. Y yo vi que no era yo, porque vi el mismo Dios cuando comenzaba a hablar de la palabra de Dios, de la idolatría. Venían homosexuales, se sentaban ahí a escucharme la palabra y Dios me daba la palabra de los homosexuales que no entrarán al reino de los cielos. Y cómo lo veía, cómo se quebrantaban. Y yo veo que es el plan de Dios en mi vida. Yo no puedo decir que soy perfecto, somos de carne y hueso, tenemos errores, pero mayor es el que está con nosotros. Y yo en el transcurso de este año, yo le dije al Señor, Dios mío, hazme conocer este año que sea mi viaje misionero. 5 países quiero conocer, dije, pero uno de ellos que sea la convención de Argentina. Y orándole al Señor, orándole ahí. Y Dios me confirmaba, cada día me confirmaba, porque Dios me dio la oportunidad de tener un pequeño negocito en Santiago, donde me dispongo yo mi tiempo para servirle al Señor. Y el diablo ahí en el negocio usaba días anteriores, y yo vendo ceviche peruano,
días anteriores se va un drogadicto ahí con un cuchillo que le dé la comida y a la comida lo botó por ahí. Pero para la misericordia de Dios no se derramó ni un pescado. Y es que es un testimonio, el lavador donde yo preparo el ceviche se volteó así. Y ningún pescado se me derramó, solo la cebolla. Como Dios lo separó, la cebolla y el pescado no, porque el pescado es caro allá. Dios vio mi necesidad, que yo quería venir para acá, como sea, dije, voy a estar ahí, porque Dios ya me confirmaba los viajes. Y entonces esto fue la gloria de Dios, porque desde que yo vine le dije, Dios mío, yo quiero que tú me lleves y me traigas con un plan, que ese fuego en mi corazón para la congregación donde voy sea útil. Pero yo no me quiero ir por conocer, yo me quiero ir por llenarme de ti, le decía el Señor. Y a veces ahí orando, ayunándole también a Dios, le decía a Dios, si es que tú me llevas por conocer el lugar, mejor no me lleves, ya, porque yo me quiero llenar de tu presencia. Y yo lo veía cuando Dios comenzaba a orar ahí en el terminal. Dios usaba muchas personas para que nos ayuden ahí. Tan solo yo decirle al Señor gracias, porque Dios es bueno. Cuando nosotros llegamos acá éramos como forasteros y no sabíamos ni a dónde nos íbamos, y como la pastora nos dio la dirección, pero nosotros, como se puede decir, ¿dónde vamos a ir? Pues no conocíamos nada. Entonces yo a los hermanos le decía, hermano, le digo, si ustedes han venido a buscar de Dios, yo sé que Dios nos va a ayudar, porque Dios no es Dios de un Dios de madera, Dios es Dios de milagro, le digo, y Dios tiene poder, le dije, hermano. Nosotros con la maleta caminando por ahí, y yo en mi corazón, cuando al pastor Eugenio Macías, cuando lo escucho sus testimonios, que decía, Señor, mándame $1,000,000. Y al Señor le dije, ay, cuando ya no soportábamos tanto caminar, pues le digo, Señor, después esto, mándanos. Tú esta noche lo vemos la gloria de Dios allá, a ver los hermanos, nos dicen, hermanos, de repente ustedes no tienen para que coman, vamos, les invitamos. Muchas cosas hacia el Señor, que solo decirle, Señor, gracias, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Y yo, por ejemplo, estoy muy agradecido de parte de Dios, porque recibí algo grande y especial del Señor, confirmaciones, que yo vine con ese anhelo. Quiero que Dios me confirme su llamado, no quiero un llamado del hombre, porque a veces el hombre falla, pero Dios nunca falla. Yo quiero ese llamado genuino del Señor, y Dios es el que nos confirma cada día. Y ahí a los hermanos le digo a veces, que confiemos en Dios, que con Dios todo lo podemos. A veces, muchas veces nos afligimos, pero la palabra dice, muchas veces son las aflicciones del justo, pero de las cuales Él nos librará, Él nos libra. A veces siempre nosotros lo tomamos, como se puede decir, la palabra en poco, los versos lo memorizamos, pero una cosa es vivirlo. Cuando dice la palabra, no hay visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ahí lo vemos en el transcurso que nosotros lo vivimos, la palabra. Y yo darle gracias, que el Señor es misericordioso, Él es bueno, Él es muy sublime, como dice la palabra. Y solo decirle, Señor, gracias, Ebenezer, porque hasta acá el Señor nos ha ayudado. Y para toda la audiencia que está ahí viéndonos, animarlos, que con Dios todo podemos, que con Dios todo se puede, que Él es un Dios que va delante de nosotros. Y como dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es muy grande es el Señor. A ver, nos vamos caminando porque no conocemos para irnos para allá, pero Dios usa muchos medios para que nos recojan y nos lleven para allá, para que de allá nos traigan y nos... Dios es muy grande, de verdad que yo me siento muy feliz de pisar tierras argentinas, porque mi anhelo era eso, de pisar esas tierras argentinas y irme con una visión más grande. Y muchos más países le estoy pidiendo al Señor que me haga conocer. Como se puede decir, como dice la palabra, con qué limpiaré el joven su camino, sino con guardar la palabra de Dios. Y eso es que nosotros como jóvenes debemos aferrarnos a servir al Señor con todo nuestro corazón, no de labios como dice la palabra, sino de todo nuestro corazón. Y eso pues, y ahora agradecer a ustedes también, porque estamos acá como en familia y somos de un solo Padre, que estamos lavados con la misma sangre.
Esta es la entrevista que le estamos realizando acá en la ciudad de Córdoba a nuestro hermano Milton. Y contentos y agradecidos con el Señor. Para el programa Encuentro con Dios, que se emite todos los días. Y tenemos una audiencia mundial, por misericordia del Señor. Lo vamos a estar pasando al testimonio. Una pregunta más, Milton. Allá en Chile, ¿dónde estás colaborando como colaborador? ¿Sentís un llamado evangelístico? ¿Tenés un llamado? ¿Qué siente tu corazón como un llamado con un perfil pastoral, con un perfil de evangelista, maestro de la palabra? ¿Qué siente tu corazón? Yo al trabajar con mi pastor, yo me siento muy, ¿cómo se puede decir? Muy bendecido, porque aprendo mucho de mi pastor, y mi anhelo es ser un obrero y ser un misionero, porque si ya estoy en Chile, ya soy misionero, pero ahora quiero predicar la palabra de Dios, porque yo siento en mi corazón, y cada día le pido al Señor que Dios me ponga la carga por las almas perdidas, que me dé señales que en la realidad Él me llamó para ser un predicador del Evangelio. Y no quedarme ahí, sino más instruirme en la palabra, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque es la arma que el cristiano puede usar para cualquier obra del enemigo. Como en Chile están aprobando leyes que se van contra la voluntad de Dios, pero para eso somos llamados nosotros, para predicar el Evangelio. Y como dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Ahí estamos. Y yo en mi corazón siento ese llamado de parte de Dios, porque yo vine con esa expectativa de allá, para que Dios haga algo y confirme. Y hoy día fue una palabra de vida. Hoy día fue el día que empezó la convención. El Señor comenzó a hablarnos que como dijo el pastor Carlos Guerra, Dios habla de una y otra manera, pero solo tenemos que prestar oído a la palabra, lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios habla para cada uno de nosotros. A ver, nosotros solo lo escuchamos la prédica, pero no lo discernimos de Dios. Yo en mi corazón lo siento, esa llama por las almas perdidas. Y si es la voluntad de Dios, si es en Chile o en otro país, gloria a Dios, porque para eso estoy. Para como un buen soldado, que dice la palabra, porque Dios nos va perfeccionando en el camino, y si Él nos llama, Él nos capacita. Damos gracias primeramente al Señor y también a nuestro amado hermano, y yo sé que Dios va a cumplir su plan, su propósito, sobre todo porque veo que le pedís la guianza al Espíritu Santo de Dios, y eso es extraordinario. Llénate del Señor, inunda tu corazón, la palabra esté plasmada en las tablas de tu corazón, seas un joven ungido por Dios, y el Señor te va a llevar por diferentes lugares del mundo. Gloria al Señor. Agradecemos de una manera especial al hermano Wilson, que nos permite este medio, gloria al Señor, para estar aquí en su hogar, gloria al Señor. Y también pues estamos despidiendo a nuestro hermano, que ¿cuándo parten para Chile? Mañana a las 8 nos vamos hasta Mendoza. En Mendoza salimos el martes, estaremos llegando a Santiago. Gloria al Señor. Pero vemos que hay necesidad también acá en Argentina, porque me encontré con una obrera que es paisana nuestra del Perú, donde nosotros congregábamos en el Perú para la misericordia. Ahora es obrera en San Juan, y dice que hay mucha necesidad ahí. Me dice, ¿por qué no se quedan a colaborar? Pero todavía no hay permiso de nuestras autoridades. Como ahora la palabra dijo, tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades, porque Dios es el que ha puesto. Y primeramente estar sujeto a Dios, después, como se puede decir, a las autoridades que han puesto en nuestro alrededor. Amén. Bueno, estamos finalizando este maravilloso testimonio de este joven, gloria al Señor, y le pedimos al Todopoderoso Dios que cumpla su plan, su propósito con tu vida, y que, bueno, aquí en la Argentina también hay mucha necesidad, en San Juan, en Córdoba y en todos lados, gloria al Señor. Así es que déjate guiar por el Señor y Dios va a hacer el resto. Agradezco de una manera especial a Dios y también a ti
que te has prestado para contarnos tu historia. Nos vamos a pasar, ya te estamos entregando una tarjeta para que escuches tu testimonio, gloria al Señor, y para la gloria de nuestro Dios también, en minutos nada más estará contando el testimonio el hermano peruano también, gloria al Señor, Wilson Manchola. Hasta aquí Encuentro con Dios. Es necesario que yo cuente los milagros, señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Nos encontramos en la ciudad de Córdoba y tenemos un testimonio, un privilegio de parte de nuestro Dios, una honra de parte del Señor. Poder grabar la historia de vida de un hombre de Dios. Por eso, Daniel 4:2. Yo quiero contar. Anhelo que el mundo sepa lo que Dios ha hecho con diferentes personas llamadas por el Dios eterno. Buenas noches, hermano Wilson. Que el Señor le bendiga ricamente. Y quisiera que usted salude al programa Encuentro con Dios, a los oyentes, y también entrevistarlo. Sabemos que tiene un poderoso testimonio. Como el Señor le vaya guiando, usted va contando su historia, porque muchos van a ser conmovidos. Dios le bendiga, hermana Nelly, muy buenas noches. Dios le bendiga a todo el radio oyentes de este maravilloso programa, Un Encuentro con Dios. Dios le bendiga a todos los amigos que logran sintonizar este hermoso programa. Y yo sé que es de mucha bendición para muchos hogares, para muchas familias, en estos tiempos finales que estamos viviendo, donde no hay familia en la tierra que no necesitemos de Dios, no necesitemos una palabra de Dios. Y qué maravilla me impacta el nombre del programa, Un Encuentro con Dios. Es algo maravilloso que conmueve mi corazón esa palabra, porque un encuentro con Dios puede cambiar tu vida, puede cambiar tu familia, puede cambiar tu rumbo, puede cambiar tu destino. Un encuentro con Dios. Encontramos a Ezequías, un hombre que dentro de la Biblia encontramos un Ezequías, el rey que caminó con Dios, pero enfermó de muerte, dice. Y cuando enfermó de muerte, vino el profeta y le dice: Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Y Ezequías, esas palabras le conmovió, volteó el rostro a la pared y lloró amargamente al Señor y le dijo: Señor, recuerda que te he andado, he andado en tus caminos, te he servido. Y antes que salga el profeta del patio, vuelve la palabra y le dice: vuelve a Ezequías y dile que no morirá. Se le aplazó los años, le dio muchos años más de vida. Entonces, ¿por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios. Y qué importante es tener un encuentro con Dios. Agradecemos a Dios. Mi nombre es Wilson Manchola, un humilde servidor del Señor, y no me avergüenzo de poder decir que Dios cumple su palabra, que dice: de lo vil, de lo despreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios, y uno de ellos era mi persona. Un muchacho que a la edad de 9 años tuve decir en los tiempos pasados la desgracia de perder mi amada madre y quedarme huérfano, criar a mis hermanos. El uno se quedó de 3 meses y los otros se quedaron de 3 años. Tuve que servirle de madre a todos ellos, asistirle. Y era tanto el sufrimiento. Luego mi padre se compromete con otra mujer, la mujer nos trataba mal. Nos comenzaban a botar, nos botaba de la casa cuando mi padre no estaba, nos dormíamos en el campo con los animales, pasábamos la noche. Era algo lamentable. Por eso quiero decirte, amigo, joven, señorita, tú que tienes a tu madre, a tu padre, sabe valorarlo a tu padre. Un padre y una madre es un valor muy, muy primordial, muy grande, muy hermoso dentro de la vida del ser humano. Yo perdí mi madre, sufrí mucho. Y a la base de que perdí mi madre a los 13 años, terminando mi primaria a los 11 años, a los 12 años, comencé a pervertirme en el licor. Y a través del licor me llevó a la delincuencia, a la misma necesidad. Y así va creciendo cada día más, afectando a mucha gente. Hice daño a mucha gente, a mucha gente. Era tanto mi vida que se iba cada día pervirtiendo más. Llegué a ser odiado por la humanidad, odiado por mi familia, por mis hermanos,
Mi padre me decía, me arrepiento de haber que seas mi hijo, porque por tu mal testimonio, por tu mala fama, todos somos aborrecidos, todos somos mal mirados. Pero gracias al Dios de la gloria, que nunca permitió para yo pisar una cárcel. Hice daño a mucha gente, tenía muchos antecedentes judiciales, penales. Nunca llegué a pisar la cárcel. ¿Por qué? Porque como tenía dinero, sobornaba a las autoridades, le pagaba. Y de ver que sobornaba a las autoridades y les pagaba, y no podía la justicia hacer nada con mi vida, el pueblo, la sociedad, había planeado terminar con mi vida, darme muerte. Pero quiero decirle, cuando Dios tiene un propósito con una persona, es ahí donde se ve la gloria, es ahí donde Dios nos reserva y nos concede la vida. Aunque el hombre quiera matarte, muchas veces me he salvado de la muerte. A veces nos metíamos en el abigeato a sacar animales y embarcar por camionadas, embarcábamos animales. Y una vez íbamos sacando una manada, una tanda de animales, y nos persiguieron y nos iban a matar. Pero tratamos de escapar. No nos libramos nosotros, sino es porque Dios nos libró, porque tenía un propósito con nuestra vida. Entonces, así vamos creciendo cada día más y más. Llegó el momento que yo no podía estar un minuto de día en la calle, solamente paraba encerrado, y de tiempo en tiempo me cambiaba de lugar porque tenía miedo, porque me agolpaban la gente y buscaban mi vida para matarme. Y es así donde cada día mi vida se fue pervirtiendo. Traté en esos tiempos de escapar y de huirme. Yo soy natural de Departamento de la Libertad, de la provincia de Otusco, donde tal vez muchos conocen una capital tan idólatra. Y me fui para el departamento de San Martín y traté de huir y de escapar, y juntamente con mi esposa, mi hijo, los restos nacieron allá. Bueno, estuvimos en ese lugar, en el departamento de San Martín, en la selva, y así tratamos de estar durante 3 años en aquel lugar. Pero cuando Dios tiene un propósito con nuestra vida, se empeoró la situación. Yo quise volverme y introducirme más adentro de la selva, meterme para Pucallpa, porque la gente decía, en Pucallpa son las cosas mejores, está mejor la vida. Bueno, pero no. Entonces yo cuando decido volver a mi ciudad natal, a Trujillo, encuentro en mi familia una desgracia total, porque mis hermanos se habían muerto, los unos a otros se habían dado muerte, y la familia estaba, el hogar, todo estaba destruido. Y dentro de ese rencor que había, de esa muerte, comenzaron a odiarse y buscaban no para meterlo en la cárcel, sino para darle muerte, para tomar venganza. Entonces yo averigüé con una mi hermana mayor que había sucedido este caso, dónde se encontraba. Nadie sabía dónde se encontraba, pero logré localizarlo. Y cuando yo llego a ese lugar donde mi hermana lo encontré, ella ya era cristiana, y me lleva y me invita a la iglesia. Pasé como 2 semanas, 15 días en ese lugar, y me invita a la iglesia. Bueno, fuimos ahí, comenzamos a escuchar la palabra de Dios. Por primera vez que pude escuchar esta bendita palabra de Dios. Entonces, luego de los 15 días regreso nuevamente a mi pueblo, porque en mi pueblo dejé mi esposa, mis hijos. Y cuando revuelvo a ese lugar, había algo dentro de mi corazón que me quemaba, y era la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que la palabra de Dios, cuando cae, nunca volverá vacía. Comenzó a hacer efecto, y me sentía tan culpable, y yo podía llorar como un niño. Le decía, Señor, no me quites la vida hasta cuando yo no te conozca, porque sé que si ahora me quitas la vida, lo que me espera es el infierno. Quiero decirte, amigo radio oyente, amigo tú que me estás escuchando, Dios es real, y también es real que hay un cielo glorioso, hay una vida gloriosa para aquellos que buscan a Dios, para aquellos que se arrepienten, para aquellos que han nacido de nuevo. Pero también hay un infierno real para aquellos que no le obedecen, para aquellos que no se arrepienten, para aquellos que son incrédulos, que no le creen a Dios. Entonces yo lloraba como un niño, le rogaba, le suplicaba. Luego tomo a mi esposa, le digo, mejor no vamos allá de mi hermana. Tratamos de escapar y nos fuimos a mi hermana, pero no con un propósito de hacer dinero, sino con el propósito de buscar a Dios. Y es ahí donde tuvimos un encuentro con el Señor. Mi persona tuvo un encuentro con el Señor. Cada día Dios trataba con mi vida, y cada día iba tratando más.
Llego a una iglesia donde eran pocos miembros, donde el pastor a veces aparecía a los 15 días, a los 20 días, a veces al mes aparecía para hacer un culto. Nos reuníamos casi puros miembros, pero Dios comenzó a tratar con mi vida. Y es importante que cuando tengamos un encuentro con Dios, que Dios comience a tratar con nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios comenzó a capacitarme. Y la capacitación, quiero decirte, madre de familia, padre de familia, joven, señorita que nos escucha, la capacitación que Dios da no es teológica. La capacitación que Dios da es a través cuando tú te rindes de rodillas, te tiras de madrugada a buscarle a Dios y a preguntarle y a decirle, conforme le dijo el apóstol Pablo cuando le tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo cuando iba camino a Damasco: Señor, ¿qué cosa quieres que yo haga? El negarse a sí mismo y tratar de buscar su voluntad. Pasaba madrugadas, pasaba ayunos, encerrado solo en la iglesia. Cierto que cuando comenzamos los caminos del Señor pasamos muchos obstáculos, porque hay un enemigo que nos persigue. Cuando yo quiero decirles y hacerles entender a un amigo que tú te estás escuchando, que estás pasando por problemas, circunstancias, no es porque Dios sea malo contigo, es porque Dios tiene un propósito grande con tu vida. Si nosotros recordamos la Biblia, aprendemos de José. Desde que cuando José le revela el propósito de Dios que él tenía con su vida, se levantó el enemigo contra él. Se levantaron sus hermanos. Llega a ser aborrecido por sus hermanos. Llega a bordo de la muerte. Llega a ser vendido a esclavos. Pero él permanecía su fidelidad a Dios. Entonces, si tú estás pasando este problema, es porque Dios tiene un plan con tu vida. Yo siempre he sido mi mensaje, decir a la humanidad, decir a los hermanos que están pasando pruebas: Dios tiene un plan poderoso con tu vida. Porque Dios estuvo conmigo. Pasé muchas circunstancias. Tenía a mi niño que en aquellos tiempos había enfermado grandemente. Yo trabajaba en el campo, en la chacra, y mi niño enfermó. En esos tiempos atacó el norte. En Perú, cerca de Chiclayo, atacó la enfermedad, la epidemia, el cólera, donde muchos niños y mucha gente y muchos ancianos, porque no veía edad, atacó esa enfermedad y murieron. Y uno de ellos fue afectado, mi niño que tenía 1 año y medio. Entonces cuando apareció en la noche, yo el otro día no le tomamos importancia, me fui a trabajar. A mediodía me avisan, me dicen: Wilson, tu niño se muere. Dejé el trabajo, volví, pero en el camino que volvía, por eso que es importante, no es estudiar ni leer la Biblia. La palabra es escudriñar la Biblia, escudriñar y llegar al contenido, lo que Dios nos quiere decir en su palabra. En el camino que venía le decía: Señor, yo sé que soy tu hijo, y como hijo tengo el derecho de reclamarte, de suplicarte, porque tu palabra...